laboratorio. Debo coordinar todavía que me asignen el día que debemos hacer. El laboratorio lo vamos a hacer en hora de la clase, el tiempo que corresponde a nuestra clase estaremos ocupando para presentar la tarea del laboratorio. La tarea del laboratorio no significa hacer ese dato, lo tienen que preparar mucho antes, 2, 3 días, una semana, ya verá el equipo que se ha formado. La mayoría de los equipos se han reestructurado y ya tenemos la lista tal cual me la han ido presentando, aceptada, excepto el grupo número 2, que no me ha dicho quién será su vocero. Los grupos de trabajo están conformados como han sugerido ustedes, después de que les he dado la libertad de que se reacomoden. El grupo 1 está habilitado, como lo han pedido. El grupo 2 es el que ha quedado como yo lo he sugerido, porque nadie se ha manifestado, pero necesito de entre ellos saber quién va a ser su portavoz, con quién me voy a comunicar para no estar teniendo que hablar una y otra vez o decir a uno una cosa y luego se tergiversa. Así que el grupo 2, conformado por Chávez, Cuba, Donoso y Fernández, me tienen que avisar en el transcurso del día o mañana quién es su portavoz, pero ya no se podrán mover porque están ya fijados, porque los demás se han reestructurado conformando su equipo correspondiente. Entonces, quien me ha avisado cuál era la conformación de su grupo, lo he asignado como portavoz. Si él me está avisando y se está comunicando conmigo, es porque es el portavoz, ¿no? Así que automáticamente en el grupo 1 lo he puesto de portavoz a Arce, el número 3. Arce sabrá quiénes son sus compañeros, sus otros 3 compañeros. De todas formas, la lista de grupos conformados lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp para conocimiento de aquellos que tal vez ahora no me están escuchando porque no están presentes en la clase. Vázquez, si está mirando en su pantalla otra cosa que no sea mi cara, cuando estoy explicando, haga el favor de no hacerlo porque lo que está mirando debe ser chistoso. Mi cara no es chistosa, soy un peor renomado, así que no es para reírse, pero Vázquez Carlos, número 30, ríe que Muy bien, ríe. ingeniero. De eso Sí, yo supongo que está mirando otra cosa que no sea mi cara. En este momento todo el mundo está mirando mi cara porque les estoy explicando la conformación de los grupos. Así que haga el favor de atenderme, por favor, si es que está haciendo otra cosa. Entonces, decía de que en el grupo 1, número 3, Arce es el portavoz. En el grupo número 2 no hay portavoz, pero el grupo está con Chávez, Cuba, Donoso y Fernández. Avísenme, jóvenes, quién va a ser, porque de lo contrario no va a ser un equipo tomado en cuenta. Grupo 3, su portavoz es Manrique, con el número 14. En el grupo 4 está 17, Martínez. En el grupo 5, el 21, Rengipo. En el grupo 6, el 26, Soria. En el grupo 7, el 18, Pérez. Y en el grupo 8, el 2, Arandia. Si el grupo tuviera algún inconveniente con este portavoz, que solo se ha autonombrado o se ha mandado la parte por avisar, etcétera, comuniquen, el grupo hable a alguien del grupo y digan, no es ese, no lo hemos autorizado, nos hemos juntado y fulano de tal va a ser nuestro capitán. Listo, yo lo cambio, no tengo ningún problema en hacer el cambio. Cuando yo publique en el grupo de WhatsApp esta lista, el capitán del equipo está con un asterisco
señalado con un asterisco al lado de su número individual. Así que de esa manera van a saber quién es quién y quiénes son los del equipo. Van a preparar el laboratorio 1 y el laboratorio 2 van a ser... segundito, hay alguien en la entrada. Queriendo entrar, así que los dejaremos entrar. Por si acaso ya ha habido un intento de ingresar a nuestra clase ahorita de un camuflado con el nombre de Grimaldo el Bananero, quería entrar. Yo lo he sacado del Zoom y lo he eliminado del Zoom, de tal manera que no va a volver a intentar. Así que si es algún compañero que por hacerse el chistoso estaba poniéndose el nombre de Grimaldo el Bananero, no ha entrado y no va a entrar, ya no va a entrar más nunca a las clases. Tengan presente lo que estoy diciendo para evitar que a alguno se le ocurra también, sepa qué consecuencia trae. Si es un alumno disfrazado, que es uno de los alumnos inscritos en esta materia que quería hacerse el chistoso o pone ese nombre cuando entra a alguna otra reunión, Grimaldo el Bananero yo no tengo en mi lista. En mi lista tengo números identificatorios como código y su apellido y su nombre. Así que tengan presente eso para evitar que ocurran prejuicios. Bien, decía de que tienen la potestad de cambiar a su vocero. Si están contentos con el vocero, no pasa nada. Tampoco llenen el grupo de WhatsApp diciendo todo está bien y estamos de acuerdo. No hay necesidad de comentarios que estén por demás. El silencio otorga. Así que si alguien no protesta es porque está tranquilo y está de acuerdo con lo que se le está diciendo. Estaba diciendo además que el laboratorio 1 y el laboratorio 2 se van a presentar al mismo tiempo. Son 8 grupos. Mi intención es examinarles o escuchar su explicación a cada grupo de 2 en 2 grupos, con unos 10 minutos de explicación de cada uno. Primero, su fuente variable. Y si está aceptada la fuente variable, se conecta a su laboratorio número 2, que es la característica del diodo, porque la fuente variable está hecha para usarla en el laboratorio número 2, que es la característica del diodo para determinar el voltaje de ruptura y el voltaje de anclaje. Como ya lo han hecho antes, supongo que en su casa, y suele ocurrir de que en el laboratorio, por las diferencias de valores de corriente eléctrica y voltaje, suelen variar los valores. Por lo tanto, van a tener unos minutos de preparar el asunto para hacer calibraciones, corregir valores. Lo que interesa en el laboratorio 1 es determinar cuánto vale su voltaje de ruptura y cuánto su voltaje de anclaje en la característica del diodo. Y obviamente, como finalización de la tarea, se entrega un informe. El laboratorio 1 tiene su propio informe, el laboratorio 2 tiene su propio informe, solo que como estamos bastante atrasados, lo vamos a hacer la presentación los dos juntos, porque son los dos que ya están explicados en su teoría y están pendientes de ser mostrados, de ser defendidos. La defensa lo hace el grupo y contesta y habla al que yo le pregunte. Y nadie mete su cuchara sucia. Si alguno del equipo no está sabiendo porque no ha participado, etcétera, mejor sea honesto y no perjudique a su grupo y no se presente el día de la defensa. Porque de lo contrario, si se queda callado, no puede otro contestar por él. Si yo le pregunto en su circuito, dígame dónde está su puente de diodos, y no sabe decirme, es porque no lo ha hecho, ¿no? Obvio.
y entonces no meta a alguno que otro compañero del equipo no pueda trabajar. Y si alguien no puede trabajar porque no le da el cuero, no puede ir, no puede asistir a donde se reúnen, etcétera, los cuatro, mejor que se cambie de equipo o deje su lugar a alguien que sí puede hacer. Entonces, todo el trabajo, entiéndanlo, es de equipo. Solo me falta decirles qué día lo vamos a presentar. Puede ser que sea antes del parcial o después del parcial. Eso en cuanto al laboratorio. Por lo tanto, está activo el laboratorio 1 y laboratorio 2. El 1, la fuente variable, y el 2, la característica del diodo. Toda la teoría está avanzada para ello y hemos terminado la anterior clase con la aplicación del diodo en la fuente variable y más antes habíamos hablado de la característica del diodo. Así que tenemos todo listo para ello. Solo nos falta el día, que no he podido coordinar con la responsable del laboratorio, la ingeniera López Duña, que la deben conocer porque enseña en otras materias en la facultad. Y basta con que le diga porque supongo que va a ser el mismo laboratorio que usaba antes cuando estábamos en forma presencial. Siempre lo he hecho, no es la primera vez. La hermenéutica para ello va a ser que solo 2 grupos van a poder estar dentro al mismo tiempo, por la cuestión del aforo. No se puede llenar el aforo, mientras los demás estarán esperando afuera. Los 2 que ya han defendido, que defienden en unos 10 minutos de presentación, se salen y entran otros 2 en el orden establecido. Por lo tanto, primero van a entrar el grupo 1 y grupo 2, sepan que van a ser los primeros. Así que no lleguen atrasados ni cosa por el estilo. Grupo 3 y 4, luego 5 y 6, y luego por último el 7 y 8. Ese va a ser siempre el orden en el que se van a presentar. Bien, ¿cuándo? Supongo que lo vamos a poder hacer la próxima clase o de repente después del examen parcial, porque el examen parcial lo estamos fijando para el día después de los muertos, y que si ustedes no son cadáveres van a poder dar su examen el día miércoles 3 de noviembre. Ese es el parcial teórico. Y lo vamos a dar también en forma presencial. Ya se puede hacer presencia en aula con las medidas de bioseguridad. Yo he pedido la biblioteca, me han dicho que no hay ningún problema, en la planta baja, es grande, hay espacio, así que los 30 que somos van a poder entrar sin ningún problema para dar su examen de teoría. El examen lo estaré explicando cerca en la siguiente clase todavía. Va a tener 4 preguntas y se responde una en cada hoja. Por lo tanto, tienen que venirse con mínimo 4 hojas de papel bond, mejor si es tamaño oficio, para que pueda entrar todo su ejercicio, traerse una regla, su lápiz y nada más, y conocer. Porque la hoja con las preguntas las reparto yo. Tengo las hojas y reparto a cada uno en el examen presencial. Bien, eso es todo. ¿Hay alguna consulta? Bien. También está pendiente de entrega, porque hoy y la siguiente clase será que terminamos el tema 3 de la unidad 2, el último tema. O sea, funcionamiento del segundo elemento activo, el transistor. Se les ha indicado que su carpeta de apuntes, la entrega de la carpeta de apuntes está dividida en 2 partes. Terminada la unidad 2 de la materia, de explicarla, se entrega. Pero vamos a estar ocupados, posible con laboratorio, con el examen, así que la entrega de carpeta de apuntes será para después del examen parcial. Me lo entregarán después, cuando ya estemos más tranquilos, para que esa carpeta no la entregan en forma presencial. Entiendan que sus apuntes que están haciendo, si están haciendo en hoja, en cuaderno, le van a sacar foto, lo van a volver PDF y me van a entregar un documento PDF
a través de la plataforma Moodle. Los laboratorios también me estaban entregando así en forma virtual, pero no estoy satisfecho con el aprendizaje de tareas prácticas como el laboratorio a través del virtual. No se puede hacer, simplemente no funciona la cosa. En cambio, estando en presencial, por lo menos aprenden y demás, y estoy mirando si están haciendo las cosas como se debe. Por lo tanto, la única tarea que me van a entregar en forma virtual es la de la carpeta de apuntes a través de la plataforma, y lo estaremos hablando como cuando se active, cuando diga ya es tiempo de entregar la carpeta y fije la fecha para entregar la carpeta de apuntes, la primera mitad. Bien, eso es toda la explicación. Ahora debemos continuar con el avance de la materia. Estoy diciendo que estamos en la unidad 2, desarrollando la unidad 2 de los contenidos de la materia. Y la unidad 2 tenía 3 temas. El primer tema era el diodo, sus aplicaciones. El tema 2, la fuente fija y variable y procesos de rectificación. El tema 3, transistor y niveles lógicos. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. Y para ello les comparto la siguiente pizarra. Hemos dicho que el segundo elemento activo es el transistor. Ahora están mirando en su pantalla la hoja en la que estamos en la parte superior haciendo recordatorio de la estructura del diodo. Dice ahí arriba, bien arriba, estructura del diodo. Y hemos dibujado la estructura que tiene el diodo de su capa positiva y su capa negativa, porque hemos indicado de que la corriente circula en la dirección del ánodo hacia el cátodo, como está mostrado con esta flecha aquí. La corriente circula del ánodo hacia el cátodo en un diodo. Un transistor está fabricado con el aumento de una capa positiva al lado derecho. Como pueden ver, aquí está la estructura del diodo, PN, y puede aumentarse una capa P es de positivo, N es de negativo, así que una capa positiva a la derecha, o puede aumentarse una capa negativa a la izquierda en el diodo. Entonces, las 3 capas conformadas en material de germanio o silicio con el que construyen estos dispositivos, tanto el diodo como el transistor, aparecen 2 clases de estructura. El PNP, cuya representación simbólica es la de la derecha, y pueden ver que se diferencia el PNP con la N en el centro, negativo. La flecha se dibuja hacia adentro, porque señala la dirección en que la corriente circula. Y los 3 contactos que surgen se llaman emisor, base y colector, y están distribuidos en la forma en que muestra el dibujo de la derecha: base, emisor, el de abajo, y colector. Y en un PNP, la corriente circula del emisor hacia el colector. Pasa por los 2 contactos llamados emisor y colector cuando el transistor deja pasar la corriente. Funciona exactamente igual como el diodo, que su tarea es dejar pasar la corriente o no dejarla pasar.
de regreso. El transistor hace lo mismo, pero en otro sentido. Es decir, que si conectamos la fuente aquí para que circule la corriente, la fuente tiene que ser DC y, por ejemplo, 5 voltios. Voy a conectar el positivo de la fuente en el colector y el negativo de la fuente en el emisor. Es 5 voltios DC, por ejemplo. Eso es polaridad correcta para un NPN. Y es con el que vamos a trabajar. Es más fácil que nuestro cerebro siga la lógica positiva. Vamos a ver más tarde que así se llama cuando conecto las cosas en el positivo, que la lógica negativa, con la que trabaja el PNP. El PNP tendré que conectarle la fuente al revés, poniendo el positivo en el emisor y el negativo al colector, porque la corriente va a circular en la forma que señala mi flecha roja. En cambio aquí circula la corriente en la forma en que está mostrando la flecha roja. La corriente circula, aunque hemos dicho de que no son los electrones, sino los huecos que circulan, pero circulan de positivo a negativo toda la vida. Y puede verse que la que circula es corriente ajena, ¿no? El transistor no genera su propia corriente. Él no genera ni produce corriente. Simplemente deja pasar o no deja pasar la corriente ajena. Ajena tiene la corriente propia de la fuente. Esta es la propietaria de la corriente eléctrica. Es la que genera el movimiento de los electrones cuando el circuito está cerrado. Entonces, el transistor tiene dos clases universales, transistores PNP y NPN. Hasta ahora se siguen fabricando. La tecnología que se usa sigue siendo la misma. Lo único que cambia cada vez más, pero ya no va a poder más cambiar, es la miniaturización. Ahorita han llegado al extremo de empequeñecer tanto la confección del transistor que lo hacen con 3 moléculas. Perdidas las 3 moléculas, bajando a menos, deja de ser la materia. Ya no pueden más sostener que funcione como un transistor el dispositivo. Así que lo mínimo que han logrado hasta ahora es reducir a 3 y no va a haber ya más miniaturización. Por lo tanto, si quieren seguir creciendo en velocidad y capacidad de almacenamiento de las cosas dentro de un integrado, se va a tener que cambiar y emigrar a otra clase de tecnología, y que obviamente va a ser la cuántica, sobre la cual están ya trabajando. Pero por el momento todos nuestros dispositivos, incluidos nuestros computadores, celulares y demás, siguen trabajando en la tecnología de la codificación binaria. Por lo tanto, siguen apoyando en el funcionamiento del transistor. Esas son las dos clases. Y por lo dicho de que este funciona con la fuente conectada positiva al colector, nos quedamos con el NPN. La letra P del centro es la que manda, positivo. Por lo tanto, cuando compren en la electrónica para hacer su tarea de laboratorio, que tenemos con el transistor, usarán transistor NPN. Continuamos. Aquí lo tenemos en grande, al que vamos a usar, colector. La corriente circula del colector al emisor y en la base también está entrando corriente. Para que el transistor funcione, es igual que el diodo. Imagínense que aquí está presente un diodo. Entre la base y el emisor hay un diodo. Miremos la estructura, regresando a la pantalla anterior, fíjense. Base, emisor, base, hay una capa P, emisor, hay una capa N. PN es la estructura del diodo. Así que hay un diodo en esa dirección, en la dirección base emisor de un NPN que tiene. O sea que aquí hay, entre la base y el emisor, hay un diodo.
Y para que pueda funcionar el transistor, ese diodo tiene que recibir suficiente diferencia de potencial eléctrico, llamado voltaje, que en el caso teórico hemos dicho que es 0,7, por lo tanto 0,7 voltios encima de eso hará que el transistor funcione. Debajo de eso no va a funcionar. Por lo tanto hay una frontera que podemos imaginarla como el voltaje de ruptura del diodo existente entre la base y el emisor. Y el transistor se comporta, vamos a explicar con lo siguiente, como un interruptor electrónico. Hagan de cuenta que tenemos el contacto del colector y el contacto del emisor. Colector y emisor. Aquí está el colector, este de acá, el C, y aquí está el emisor. Y el transistor se comporta como un interruptor. ¿Conocen el interruptor manual en la casa que utilizan para prender en el cuarto su luz al entrar? Se entran, si está oscuro, apretan el interruptor. Y este se cierra. Si dan la fuerza suficiente para apretarla, entonces el interruptor se cierra y obviamente va a circular corriente, queda ligado al interruptor y va a circular corriente y en la casa circula la corriente de la casa, ¿no? Que viene desde el medidor, que nos da la CRE, esa corriente va a circular y si en el circuito está un foco, se va a prender. El interruptor de la casa suele tener dos posiciones. Aprieto en una posición, se cierra, aprieto el otro lado y se abre. Entonces, estoy requiriendo una fuerza primaria elemental para apretar el interruptor y que se cierre. En esta posición decimos que el transistor no conduce, está abierto, por lo tanto no conduce la corriente, no va a haber corriente. Si el circuito está abierto, no hay corriente eléctrica. El estado es que el transistor no conduce. Decimos eso, el transistor no conduce. Cuando le hemos aplicado la fuerza suficiente al interruptor y este se cierra, va a circular la corriente, entonces decimos que el transistor conduce. Y como normalmente estamos utilizando 5 voltios de alimentación, el transistor está conduciendo en saturación, como el diodo. El kit aquí es de quién da la suficiente fuerza para cerrar. Acuérdense el diodo no es un interruptor, el diodo es una válvula, así la hemos dibujado, con su llave y requería de una fuerza mínima para abrir la llave, una fuerza. Hice el ejemplo de que un niño pequeño no podría abrirlo porque no tiene la fuerza como para soltar un poco. Por lo tanto, se requería una fuerza física mínima para abrir la válvula y que empiece a circular la corriente de agua de un lado al otro. El diodo se comporta como una válvula, o está abierta o está cerrada. Si está abierta, necesita una fuerza mínima para abrir. Le hemos llamado voltaje de ruptura, la fuerza mínima. ¿A alguien se le ha escapado el audio? Mire, por favor, para quitarlo. Gracias. Seguimos. Entonces, estamos hablando de que se requiere una fuerza mínima, ese será el voltaje de ruptura aplicado en un interruptor manual con el dedo, ¿no? Pero en este interruptor electrónico es el voltaje que se aplica entre la base y el emisor. Por lo tanto, aquí hay que conectar una fuente que sea capaz de darme
más de 0,7 voltios. Si me da 0,1, no sirve. No se cierra el interruptor. Si me da 0,2, no se cierra. Si me da 0,3, no se cierra. Aquí el positivo y aquí el negativo. Le llamamos V sub I, de entrada, voltaje de entrada al transistor. Cuando ese voltaje llegue a 0,7, que es el voltaje de ruptura del diodo aquí, el transistor se cierra. Pero se cierra como el diodo cuando apenas lo hemos abierto la válvula. Va a dejar pasar corriente poquita. Y a medida que le demos más voltaje, 1 voltio, va a subir la corriente, va a aumentar 2 voltios hasta los 5 en los que entrará en saturación. Aplicando aquí 5 voltios en el VI, entonces el transistor conduce en saturación. Así que esto lo podemos, este funcionamiento lo podemos tabular, ¿no? Tenemos el VI y el voltaje en la salida se mide entre el colector y el emisor. Le llamamos VO. Por lo tanto, entre el colector y el emisor hay un voltaje de salida. Así que vamos a tabular, ordenar en una tabla esos valores del VO versus el VI. Entonces, cuando el VO está en 0, 0,1, 0,2, hasta los 0,7, llamado voltaje de ruptura, el transistor, abreviamos T nomás, porque T es el transformador, ¿no? Transistor T, vamos a nombrar T, no conduce. El T no conduce. Si subimos a 0,9, 1 voltio, y así sucesivamente hasta los 5, el transistor conduce. ¿Qué va a pasar con la salida, con el VO? ¿Cuánto será el VO en estas circunstancias y cuánto va a ser en estas circunstancias? Cuando el transistor no conduce y cuando el transistor conduce. Para eso, hacemos un circuito igualito que el que hemos hecho con el diodo. Aquí está el recuerdo. Acuérdense que teníamos una fuente de 5 voltios, tuvimos una resistencia para disminuir la corriente, le hemos puesto un diodo LED para ver cuando conduzca como una velita, y el diodo, y hemos medido aquí su voltaje y aquí su corriente, rompiendo el circuito, ¿no? Porque la corriente se mide en serie. Conste que para el laboratorio de la característica no hay necesidad ni de LED ni de la resistencia. Todo lo resolvemos con las mediciones. Pero para poder hacer entender el asunto, habíamos puesto esto, empezando para limitar la corriente de la fuente, la resistencia, para que no se queme el diodo LED, porque el LED solo aguanta 20 miliamperes, y si esta maldita tiene 1500, lo pasa chicharrón al LED, ¿no? Así que para que el LED no se queme, le habíamos puesto resistencia. Y hemos puesto el LED para hacer entender que cuando el diodo empieza a conducir, la LED se prende como vela, bien poquito, un hilito de luz.
Y a medida que aumente la corriente, por el aumento del voltaje de la fuente, va a ir brillando más y más. Este circuito lo dibujamos en esta forma. Fíjense que los 5 voltios va al positivo de la fuente, esa es la flecha. Tenemos la resistencia, aquí está, le sigue el diodo, el LED, con su ánodo a este lado, el cátodo, le sigue el diodo que necesitábamos, y dijimos de que en este, para empezar a conducir había el voltaje de ruptura, pero cuando esta fuente es los 5 voltios clavado, el diodo entra en saturación y muestra su voltaje de anclaje, que lo medíamos entre el ánodo y el cátodo. Ese era mi VO, la salida. Ahora mi circuito es el mismo, solo que en lugar del diodo hay el transistor. Aquí vamos a sacar el diodo y poner el transistor en esta forma. El punto A de ánodo reemplazado por el colector, el punto C de cátodo reemplazado por el emisor, y va a quedar al aire la base con la que vamos a ver qué hacemos. Por lo tanto, un transistor así va a ser reemplazado en lugar del diodo. Aquí está el circuito entonces en el que estamos midiendo el voltaje de alimentación, y ahora aquí en este lugar vamos a meter así el transistor. Por lo tanto, el colector aquí, la base aquí y el emisor en esta parte. Eso estoy garabateando aquí para que entiendan que en el dibujo siguiente ya lo tenemos. Fíjense que el mismo circuito que hemos usado para el diodo, esencialmente, ahora lo estamos haciendo para el transistor. Si va a ser un NPN, tenemos que poner aquí la flecha, y entre estos 2 puntos estaremos midiendo el VO. Entonces, estos son 5 voltios fijo. Estos son 5 voltios DC fijo. No varía, no se mueve. Estoy alimentando el circuito. La corriente que va a circular cuando esté cerrado el circuito con este jumper va a iluminar la LED siempre y cuando aquí haya el voltaje mayor que los 0,7 voltios. Por lo tanto, aquí conectamos la fuente variable. Y con esta vamos a lograr determinar cuándo es que se prende la LED. Cuando el transistor empiece a conducir. Y voy a seguir aumentando el voltaje de la fuente variable y el transistor va a entrar en saturación. ¿Hasta cuánto puedo levantar el voltaje de la fuente variable? Hasta 5 voltios. Así que cuando aquí le dé 5 voltios, este bendito estará en saturación y esta de acá estará brillando como Dios manda, ¿no? Fuertísimo. Esta de acá se va a encargar de que esta fuente, si tiene 1500 miliamperes, no pasen los 1500, sino suficiente como para que el LED no se muera, no se reviente. Entonces, aquí necesitamos la aplicación de la fuente variable, que es nuestra herramienta del laboratorio número 1. Entonces, en este circuito se va a ver de que cuando aquí los voltajes de la VI están entre valores de 0 a menor que 0,7 voltios, el VO, el transistor va a estar abierto, ¿no? No conduce. En este hemos escrito hace un ratito en la tabla, la flecha, sí. El diodo dijimos, T no conduce. Eso dijimos, T no conduce. Ahora estamos queriendo saber cuánto va a ser el VO. Si el transistor no conduce,
no va a estar. Fíjense, es como si no estuviera. Y el único voltaje que mido, cesando el circuito con la resistencia de carga aquí, es este de acá, los 5 voltios. Por lo tanto, mi VO está en 5 voltios. Eso es lo que debemos escribir en la tablita aquí, donde dije estamos esperando. Mientras este voltaje no alcance los 0,7, esta salida va a estar en 5 voltios. 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Vamos a ver que en la realidad no están así, ¿no? No se queda en 5 clavados. 5 voltios, 5 voltios. Transistor no conduce, no conduce, no conduce, sigue en 5 voltios. Ya hemos determinado la salida. Volvamos a nuestro circuito que estamos usando. Cuando esta fuente sobrepase el aumento, porque tiene su pirulo para hacer variar, ¿no? La fuente variable. Los pasos de los 0,7 mayor que 0,7 será 0,8, 0,9 hasta los 5 voltios, el VI. En estos voltajes, el T, transistor, conduce. Entonces, el VO va a tener el interruptor cerrado. Cuando este voltaje es suficientemente mayor que los 0,7 voltios, el transistor empieza a conducir, por lo tanto el circuito se cierra. Y pueden ver aquí que se produce cortocircuito, ¿no? Esto es un cortocircuito. Por lo tanto, entre dos puntos del conductor, la diferencia es 0 voltios. Así que a la salida se me produce 0 voltios. Entonces mi tabla, regreso donde hemos escrito aquí, despejada la incógnita, empieza a conducir el transistor, me va a mostrar 0 voltios a la salida. La verdad de la milanesa es que no se queda en 5 clavado, ¿no? Va a variar a 4,9, 4,8, 4,7, 4,6, 6,9. Y el 0 tampoco es un 0 clavado, es 0,1, 0,2, 0,3. ¿De qué depende? De la clase de transistor que estén trabajando. Si está fabricado hace 30 años, o hace 20, o hace 10, o lo han guardado bien, o lo han guardado mal, o están trabajando en un ambiente bien caliente o menos caliente. Entonces estamos diciendo de que aquí los 5 voltios no van a ser tan 5. A algunos les saldrá 4,9, a otro le va a salir 4,8, pero hay pobres transistores que logran bajar hasta 3,6. Estoy exagerando. He visto transistores escupiendo 3,6 voltios. Supongo que ya están demasiado deteriorados y por eso están en ese afán. Entonces, y en la salida de 0, como he dicho, tampoco va a ser los 0 clavados por las mismas razones y vamos a toparnos con voltajes que estén variando hasta los 0,4 más o menos. Por ahí. Por lo tanto, hay un rango de voltaje. Estos voltajes son pequeños, así que en vez de escribir la tabla así, por ejemplo, se dan cuenta, son voltajes pequeños. En vez de escribir los valores sabiendo que no me importa si es 0,1 o 0,2 o 0,3, total con 0,1 o 0,2 o 0,3 el transistor no conduce. Así que yo digo que esa tabla podríamos simplificarla diciendo que son voltajes pequeños. Estos son voltajes pequeños, más pequeños que el 0,7. Por lo tanto,
le llamamos low, del inglés low, a todos esos voltajes. No me importa cuánto de verdad. Si es 0,1, aleluya. Si es 0,2, aleluya. Si es 0,3, aleluya. Total, el transistor no conduce. Y si no conduce, saca voltajes altos. Por lo tanto, podemos poner high, del inglés high, que es... Si estos voltajes son altos, por encima del 0,7 hasta el 5, le vamos a llamar high, y en la salida se producen los bajos. Pero no podemos estar manejando una tabla así, ¿no? Con letras, aunque se está produciendo. Así que lo que hacemos es, en estos niveles, le ponemos un representante, por ejemplo, verde, que sean los chicos, y que me saque los grandes, sea rojo. Estamos codificando con colores. En vez de L, la letra L, uso el color verde. Y me va a salir rojo. Así que mi tabla podría estarla codificando que los voltajes bajos van a estar representados, la veo, por el verde. Y en la salida, aquí VI, voltajes de entrada, input, y aquí output rojo, para que alguien no confunda y crea que estamos escribiendo voltaje o resistencia, y vamos a escribir verde y sale rojo. Y entonces estos voltajes aquí grandes son pues del color verde. Entonces, cuando el transistor conduce, entonces aquí los colores tiene que ser rojo, son grandes, y estos colores son chicos, van a ser verde. Por lo tanto voy a decir, cuando entra rojo, sale verde. Y al final, como no estamos en concurso de porristas ni usando banderas o pompones de colores, para estar haciendo una cosa así, han optado oficialmente por poner a un representante dibujo, no valor. Valores son hartos, ¿no? 0, 0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, hartos valores son. Pero lo han representado con el señor 0. Y los voltajes grandes, en vez de poner la letra H o poner el color rojo, le han puesto el dibujo 1. No vale 1 voltio, es un dibujo, como un 1, un palito, que representa a los grandes. Así que haciendo eso aquí, también tendremos que de este lado va a ser representado por un 1 y aquí va a estar representado por un 0. Por lo tanto, mi tabla que llevaba L y H, H y L, ahora verde y rojo, rojo y verde, se va a volver más seria acorde a lo que se está haciendo, porque no es chiste lo que se está definiendo. Voltaje de entrada, VI, voltaje de salida, VO. Si entra 0, sale 1. Si entra 1, sale 0. Pero no son valores de voltaje. No está entrando 0 voltios. Está entrando cualquiera de estos valores pequeños de voltaje. Y sale 1, no es 1 voltio. Son varios voltajes cualquiera en este rango. 4, 4,2, 4,3, 5 voltios. Solo este es un representante que está codificando a los voltajes de tamaño grande en nuestros rangos. Esta codificación con esta simbología le llamamos niveles lógicos. Niveles lógicos. Y esta tabla no tiene mucho manejo. O sea, no es factible ver lo que pasa. Por esa razón, lo que se hace, esos
valores es graficarlos. Los niveles lógicos los graficamos en esta forma. Fíjense de que esta línea vertical es como una regla en la que estaremos teniendo los valores. Si este es el voltaje de anclaje del transistor, cuando el transistor está conduciendo en saturación, es decir, le he puesto aquí 5 voltios en la fuente, como hay un diodo, se va a anclar, ¿no? Y aquí hay un diodo entre la base y el emisor. Y todo diodo que recibe esta cantidad de voltaje se ancla en su voltaje de anclaje. Por eso tienen que hacer la tarea del laboratorio número 1, para saber de que si la fuente está en 5 voltios, el diodo la fuerza a bajarse a 0,8 o 0,9, llamado voltaje de anclaje. Ese es el que estamos poniendo aquí. Así que cualquier valor por debajo del voltaje de anclaje, puesto entre la base y el emisor, es decir, input, el transistor no conduce. Le llamamos estado O. Esos valores están dibujados aquí. Es como si mi regla la pusiera vertical, mi voltaje de anclaje los 0,8, aquí tengo 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0. Entre 0 y 0,8 el transistor está off. En la entrada, por lo tanto, la salida, el output, me está mostrando todos estos voltajes grandes, en teoría. En teoría me estaría mostrando todos los voltajes grandes. Si a la entrada superamos los 0,8, voltaje de anclaje, lo estamos haciendo funcionar en saturación al transistor, en la salida me va a mostrar todos los voltajes grandes porque el transistor está on. Y en la salida, perdón, me va a mostrar todos los voltajes pequeñitos. Aquí está. Estando en on, nuestra tabla estaba diciéndonos que los voltajes pueden ser 0, 0,2, 0,3, hasta 0,4 más o menos. Estos son los niveles lógicos crudos. El problema que hay con estos niveles lógicos es esta frontera. Si yo le doy voltajes bien a la entrada, bien cercanos al voltaje de anclaje, si el voltaje de anclaje es 0,8, y yo le pongo 0,7 a la entrada con la intención de que el transistor esté en off, no conduzca, cualquier ruido positivo, como radio, un grito, o canto de algún pájaro, o alguna cosa que estemos en la cercanía, que genera radiofrecuencia, le va a sumar un ruido positivo. Por lo tanto, los 0,7 más el ruido va a superar la frontera 0,8. Va a ser mayor que los 0,8 y el transistor, en lugar de estar off, se va a poner en on. Los ruidos en niveles bajos suelen ser de 0,2, 0,3 voltios. El ruido en niveles bajos. Por lo tanto, si yo estoy usando esta fuente variable con voltajes cercanos al voltaje de anclaje del transistor y quiero que no conduzca, estoy corriendo un riesgo tremendo, porque cualquier ruido que no lo vea y que no lo genere yo va a hacer que el transistor, en vez de estar en O, se va a poner en ON. Aquí lo estoy mostrando, los 0,78 más ruido. Lo propio puede ocurrir en los niveles altos. Si estoy usando un voltaje cercano a los 0,8, por ejemplo, 1 voltio, con el propósito de que el transistor conduzca, pero un ruido negativo, a esos 0,8, a esos 1 voltio,
menos ruido, porque el ruido puede ser positivo o negativo, en vez de ponerlo al transistor en on, le va a restar y puede bajarlo a menos de 0,8 de la frontera y hacer que el transistor más bien se ponga en estado off, contrario a lo que quiero. Por lo tanto, trabajar con voltajes que están alrededor del voltaje de anclaje es tremendamente peligroso por el ruido, porque en voltajes bajos el ruido suele ser de 0,2, 0,3 voltios y en voltajes altos el ruido puede ir hasta 1, 2 o 3 voltios el valor del ruido. Así que fíjense que si se mete un ruido de 1 voltio aquí y le estoy poniendo 1 voltio al transistor, se va a restar y me va a dar 0 voltios y con 0 voltios el transistor no va a conducir, se va a poner en on cuando yo quería que esté en on. Así que esta zona de acá es peligrosa. Así que debemos generarle una zona de peligro, le llamamos protección contra ruido, que implica que esta mi frontera la tengo que restringir. Para eso hemos aprendido a restringir dominios en las funciones. Estos voltajes de aquí, valores, son el dominio de mi sistema. Y aquí estoy teniendo un problema en la frontera del dominio de los voltajes grandes contra los voltajes pequeños. Así que vamos a ampliar esa zona y la vamos a hacer segura. ¿Cómo? Restringiendo el dominio de los voltajes grandes. Por lo tanto, lo acorto y digo, mis voltajes grandes solo pueden llegar hasta aquí. Y punto. Estos van a ser mis voltajes grandes. Por lo tanto, estoy creando un Vmin, voltaje mínimo, es el más pequeño, en la zona de los grandes. Es el más bajo, por eso estoy prohibiendo esta zona. Y lo propio voy a hacer aquí, voy a restringir este dominio, lo vamos a recortar para darle la seguridad correspondiente hasta aquí. Y este voltaje que me va a decir, esos son tus voltajes para que tú puedas estar seguro de que tu transistor no va a conducir, va a estar en on, es un voltaje máximo de los pequeños, ¿no? Por lo tanto, esto es un Vmax. Así que hemos generado una zona de nadie, tierra de nadie. No podemos usar estos voltajes a la entrada. Estamos hablando todo el tiempo del input. Y el input es esta fuente variable, el VI. El input es el VI. Así que estamos restringiendo. Ahora, esas fronteras, valores de esa frontera, me van a generar obviamente a la salida, ¿no? El voltaje correspondiente. Cuando yo le dé este voltaje de Vmax a la entrada, la salida me va a responder con un voltaje de salida. Ahí va a estar la frontera. Esta frontera que estoy pintando ahorita es la respuesta a esta frontera de aquí, a este valor de acá. Y como podemos ver, es el menor valor de los grandes en la salida en el dedo. Le llamamos Vmin en la salida, en output. Y esta frontera de acá, que es la mínima en la entrada, me va a generar un voltaje aquí, más pequeño, que va a ser obviamente el Vmax de los pequeños, ¿no? Se ve clarito ahí que es el tope. Así que las restricciones me están creando un canal y yo debo tener cuidado de que no sea así deforme. El canal que se crea tiene que tener esta condición de que el voltaje Vmin a la salida esté aquí, esta frontera esté por encima. Conste que esta frontera es respuesta a esta de aquí, ¿no?
este Bmin, que estoy escribiendo ahorita de la salida, este voltaje es un valor de voltaje señalado aquí, es la respuesta a este voltaje, al Vmax en la entrada, en pequeños. Es su respuesta. Pero esa respuesta tiene que estar por encima de esta de aquí. Esta es la que hemos escogido para la entrada en grandes y su respuesta es esta pequeña, de acá, en la salida. Y esa tiene que estar por debajo de este valor de acá. Por lo tanto, miren bien clarito la forma del túnel prohibido que es. Si generamos una tierra de nadie alrededor de esta frontera del voltaje de anclaje, la tierra de nadie, voltajes prohibidos que se generan a la salida, tiene que ser mayor. Es decir, si mis fuentes de está en esta forma, el máximo voltaje arriba, el máximo voltaje abajo, tengo mi regla al centro. Entonces, si estoy generando aquí un voltaje llamado Vmax, porque es el más grande de estos chicos de aquí, ese genera una respuesta aquí llamada Vmin, porque es el más chico de los grandes de aquí. Si he escogido una frontera aquí, esta tiene que estar por debajo de esta de acá, abajo. Esa se llama Vmin porque es la más pequeña de las grandes de la entrada. Su respuesta a esa está aquí abajo. Se llama Vmax, la más grande de los voltajes pequeños de la salida. De esta otra, la entrada. Fíjense que el túnel tiene esta forma. Angosto aquí, el túnel, vacío y más ancho aquí. Eso se tiene que cumplir. La tarea en el laboratorio número 2, que lo haremos después del examen parcial 1, que es la segunda aplicación de nuestra fuente variable, porque aquí vamos a variar valores, es determinar estos voltajes a mano. Decido yo con cuánto me voy a retirar de la frontera, esta es la frontera, y qué valor tiene la frontera, el voltaje de anclaje del transistor. Yo decido con lápiz y calculadora cuánto va a ser este mi Vmax. Y decido cuánto va a ser este mi Vmin. Y usando ese voltaje a la entrada, mido la salida. Este valor lo mido, medir con el voltímetro. Y si le pongo este a la entrada, mido este valor a la salida. Por lo tanto, estos se ponen. Hago el cálculo y para este también, tomando en cuenta los ruidos. Esa teoría la vamos a estar explicando nuevamente cuando se active el laboratorio número 2, en el que en la práctica me van a determinar estos voltajes, porque esto es la respuesta prácticamente. Esto se decide, se calcula y se pone, respetando esta forma de túnel que tiene que tener los niveles lógicos. Aquí está eso dibujado. Por lo tanto, lo que hemos explicado hoy día lleva el título de niveles lógicos con protección, porque hemos recortado los voltajes en la entrada altos y hemos recortado los voltajes en la entrada bajos, ambos. Pero ese recorte también significa un recorte de mayor proporción en los voltajes de salida. Bien, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Para hacer el laboratorio número 2 vamos a repetir la teoría correspondiente, pero esa teoría hay que estudiarla y es parte del examen parcial, junto con lo que vamos a llevar todavía el día viernes.
¿Alguna pregunta? Bien. Todo clarín. Si no hay preguntas, entonces eso es todo por hoy. Podemos irnos, jóvenes.